vamos a entrar en un tema que nos había dado pie Damián Dipache en la entrevista anterior, porque es el mundo de los impuestos, ese gran lastre que tiene la Argentina, que entre otras cosas lo hace menos competitivo respecto de otro lugar, cuando una empresa tiene que decidir a dónde va. Bueno, ahora con el especialista con el que hablaremos le vamos a preguntar cuál es la diferencia para que nos ponga en números, pero es evidente que a una empresa le conviene ir a otro lugar. Por decirle solo uno de los efectos nocivos que tiene la maraña de impuestos en la Argentina, pero no es la única. Para eso vamos a hablar con Gabriel Hermida. Él es socio de impuestos de Auren, Argentina, especialista en impuestos. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? Saludos a vos y a la mesa. Todo bien. Bueno, Gabriel, ¿qué tarea tienen también, no? Ustedes. Yo sé que les gusta, pero es trabajoso. En un país como la Argentina, con la cantidad de impuestos que hay, con las resoluciones que una modifica a la otra y demás, ¿no? Pero Sí, empecemos hablando por esto que planteábamos de, bueno, el país de los impuestos y cuánto más le cuesta a una empresa venir a la Argentina hablando de impuestos que ir, por ejemplo, a Chile, que está cruzando la cordillera o a Uruguay. mira, el tema, digamos, para empezar, nosotros somos los malos de la película, en definitiva, ¿no? Porque somos los que le tenemos que decir a los clientes todas las medidas, todas las normas, todos los impuestos que tienen que pagar. Y en estos momentos, sobre todo, que estamos en una pandemia, encima es peor porque sin ingresos y tener que seguir pagando impuestos, a diferencia de lo que hacen otros países en el mundo, es más complejo. Y los empresarios, obviamente, pequeños, medianos y grandes, lo que te dicen es, pero ¿por qué tengo que pagar si no tengo actividad? Bueno, porque las normas dicen eso. Entonces vos te encontrás con, para poner ejemplos, no sé, un monotributista que hace 3 meses o 4 meses que no puede abrir su negocio, que no puede brindar ningún servicio y tiene que pagar la cuota del monotributo, sí o sí igual. Entonces eso es totalmente Sí, injusto. Uno tiene que pagar impuestos cuando tiene actividad. Cuando no tiene actividad no tendría que pagar impuestos, ¿sí? Y pero cuando es entras en el lógico que terreno esto de decir, sí, te decía, cuando vos entras en el terreno de decir a dónde me localizo, ¿sí? Y vos ves que en otros países tienen 5, 6 impuestos que obviamente graban las actividades que tengan, y en Argentina tenés 170 impuestos, ¿sí? Falta que pongan un impuesto a respirar. Claramente las empresas dicen, esto no es competitivo, pero las empresas solas no, las personas físicas también. Vos trabajás más de 6 meses al año para pagar impuestos y con el resto que te queda de lo que ganaste en 4 o 5 meses tenés que vivir. O sea, es un problema muy es profundo, increíble. ¿sí? Muy profundo, porque vos imaginate, compará con otros países, ¿sí? Y decís, a ver, yo pago impuestos en otros países, ¿qué me da el Estado? Y me da seguridad, me da salud, me da colegios. En Argentina, aparte de tener que pagar los impuestos, vos tenés que pagar la seguridad aparte, el colegio aparte y la salud aparte. O sea, Claro. ¿para qué pago los impuestos si no me dan nada a Sí. cambio? Con Entonces, el otro ese cincuenta por problema, ciento que vos decís que te queda con la otra mitad del año, tenés que pagar esos servicios, con lo cual es lo que se conoce como doble imposición, porque pagás doble por sí, algo que deberías tener pagando una sola vez. sí, totalmente. Y digamos, y seguimos cometiendo errores, o sea, de vuelta, a mí me toca decir las cosas, digamos, malas que pasan y que tienen que pagar impuestos los contribuyentes, pero siempre sobre una base sustentable, no, digamos, alegremente por despotricar en contra del Estado. Es porque decís, digamos, la verdad. Estamos en una situación compleja, ¿sí? Muy compleja. Venimos de un par de años de una recesión económica muy grande. Vamos a alargar una nueva moratoria o alargar la moratoria que permitía ingresar con deudas hasta noviembre del 2019, ¿sí? Ahora la vamos a alargar. Si nos quedamos solamente en la noticia, alargan la moratoria, lo primero que uno piensa es, bueno, lo primero que piensa el contribuyente es, bueno, voy a poder pagar, voy a poder regularizar lo que no pude pagar porque privilegié pagar sueldos a pagar impuestos. Cuando te metes en el detalle de la moratoria, no es tan beneficiosa para esos contribuyentes. ¿Por qué?
te digo un par de puntos, porque sé que el tiempo es tirano en radio. Sí, sí, por favor, no, pero explícanos porque es interesante. ¿En qué no es tan buena esta moratoria? Es muy interesante, Mirá, Gabriel. para empezar, primera, entre comillas, mentirita que está en la moratoria, que habla de obligaciones vencidas al 30 de junio del 2019, ¿sí? Con lo cual, si son las obligaciones vencidas al 30 de junio del 2019, estamos tomando los impuestos devengados al 31 de mayo del 2019, que vencen en el mes de junio del 2020. Entonces, los meses de junio, de julio, de agosto que va a seguir, de septiembre, esos no van a entrar en la moratoria. Y esos meses serían necesarios que entraran en la moratoria. El gobierno se guarda una bala de plata, entre comillas, dentro de esta inconsistencia de legislar por una ley que va al Congreso y después legislar en parte por resoluciones de la FIP o por un decreto del presidente. Y te dice, bueno, pero si la cosa sigue mal, la voy a poder extender con un decreto. No, la cosa saben que va a seguir mal, y ya está mal, porque ya julio está terminando, agosto va a venir también mal. Entonces, hagamos las cosas bien, no dejemos un periodo cerrado, sino dejemos algo más amplio. Las empresas, los contribuyentes, necesitan formas rápidas, ágiles, inteligentes para poder pagar lo que no pudieron pagar. Primer punto. Segundo punto, como te decía antes, monotributistas que no pudieron tener actividad y tuvieron que pagar las cuotas del monotributo. Ahora van a poder entrar porque permiten que entren las personas humanas en la moratoria y las empresas grandes. ¿Pero con eso alcanza? No, ¿por qué? Porque alguien que viene sin actividad y le pones una tasa de interés a partir del mes de noviembre, que vencería la primera cuota del 2%, hasta enero, o sea, 3 meses con una tasa del 2%, pero de ahí para adelante, enero para adelante, la tasa de interés va a ser la tasa Badlar, que es mucho más cara. ¿Vos querés ayudar a recaudar, a que el Estado tenga fondos y que los contribuyentes regularicen? No le pongas esa tasa de interés, ayudalos en serio. Seguimos. Claro, es una tasa altísima. Contribuyentes que cumplieron, que hicieron un esfuerzo muy, muy importante, sacaron dinero de su propio bolsillo para, por una cuestión de política empresarial, de reputación, como quieran llamarlo, pagaron los impuestos y pagaron también los sueldos. No pidieron ningún beneficio al Estado de la ATP. A esos contribuyentes que hicieron ese esfuerzo, diría casi sobrehumano, ¿qué beneficio le das? Ninguno. No le das un bono de crédito, no le das un descuento en los impuestos para adelante. No hacemos como Alemania, como Estados Unidos, como España, como Uruguay, que está acá al lado, que lo único que busca es atraer inversores, sí. Y nosotros los ahuyentamos, Carlos. Pero además, Gabriel, esto también de la moratoria me hace acordar a un chiste que fue real, ¿no? En mi pueblo, de alguien que vos estabas en una lista de deudores y podía ser dentro de los deudores el menos moroso, entonces él te buscaba en la lista y uno estaba tan mal que ya hasta deseaba estar en la nueva lista. Esto es lo mismo, o sea, te asfixian tanto con impuestos que hasta deseas estar en una moratoria que no es tampoco conveniente. No, por eso mismo. Entonces, yo entiendo perfectamente que el Estado, volvemos al principio, el Estado necesita recaudar para poder solventar las necesidades que tiene. Que esas necesidades son obviamente seguridad, salud, etcétera, educación. ¿Me las da? No, entonces sigo pagando impuestos para que no me den nada. O sea, es un costo hundido. Y ahí entramos en otro tema que, bueno, será motivo de otra charla si ustedes quieren, el tema de la reforma tributaria que es necesaria en este país, pero una reforma tributaria en serio, ¿sí? Pero ahí que si no modificamos el gasto... Podemos, tenemos unos minutos para que nos digas qué incluirías, porque es otro tema interesante dentro de impuestos, porque se habla desde hace muchísimo de la reforma tributaria, es una de las 3, 4 reformas que se deben hacer para que el país empiece a caminar. Pero, ¿cuáles serían los puntos principales que si a vos te dan la varita mágica decís, esto lo hago, esto otro y esto otro? Mira, para empezar yo arrancaría con decir, ¿qué impuestos cobran los países que crecen en el mundo y qué impuestos no tienen los países que crecen en el mundo? Ingresos brutos, un impuesto provincial que grava justamente los ingresos. ¿Es necesario? No.
Ahora, nadie lo va a querer sacar, y esto hay que decirlo con toda la letra. ¿Por qué? Porque es el segundo impuesto que más recauda en Argentina, si tomás lo que es nacional, provincial y municipal. Obviamente, ningún gobernador va a querer sacar el impuesto de los ingresos brutos. Pero hay que sacarlo porque es distorsivo, termina en los costos, es un desastre. Te tiro otra perlita. Estamos en el medio de una pandemia, ¿sí? Y en vez de hacer lo que hizo en su momento otro gobierno, y esto lo digo técnicamente, no políticamente, de bajar los impuestos para bajar el costo argentino, estamos en una pandemia y distintos fiscos provinciales están aumentando los impuestos, están aumentando las alícuotas. Y no solamente los fiscos provinciales, los fiscos municipales que también cobran un impuesto, entre comillas, encubierto, por más que digan que es una tasa, sobre ingresos, que es la tasa de seguridad y higiene, la tasa de erradicación de comercios, industria, también los están aumentando. Sí. Entonces, ¿para dónde queremos ir? ¿Para crecer? ¿Para reactivar? ¿O para el sálvese quien pueda? Y la última cosa que hay que tener muy en cuenta, porque si querés te digo otro impuesto, no sé, impuesto a los débitos y créditos, o sea, por entrar en una cuenta no, y salir en una cuenta un dinero, estamos totalmente, pero estamos totalmente locos porque en ningún país del mundo existe tampoco este impuesto. Entonces, lo único que hacemos, en vez de hacer política tributaria, es hacer política recaudatoria. Necesito plata para cubrir las necesidades del Estado. Y ahí me meto en un tema que sé que puede sonar antipático, es delicado, hay que estudiarlo muy bien, pero surge a las claras que si queremos hablar de una reforma tributaria en serio, primero hablemos de qué Estado queremos. Porque los impuestos van a parar al Estado, nacional, provincial y municipal, para solventar sus gastos. ¿Queremos un Estado elefante como tenemos hoy o queremos un Estado racional? Si queremos un Estado elefante, van a seguir aumentando los impuestos, la reforma tributaria va a ser solamente un eslogan y no va a servir de nada. Queremos un Estado en serio, los impuestos también tienen que ser en serio, racionales, de acuerdo a lo que marcan las normas mundiales, no las normas de Argentina, que crea un impuesto y se acabó, porque necesito la plata. Te tiro otra perlita más de lo que está pasando, de lo que está pasando ahora. ¿Sí? Distintos municipios están creando una tasa especial que la llamamos en la jerga tributaria la tasa COVID. ¿Sí? No tienen ingresos porque no recaudan de los contribuyentes. Bueno, creemos una tasa para afrontar los gastos extraordinarios de la pandemia. Hasta ahí uno lo puede entender. Le pide un esfuerzo más al contribuyente para ayudar a los gastos del municipio. Perfecto. Ahora, ¿por qué no hacemos como van a hacer en Uruguay? Que va a ser transparente y van a decir, esto es todo lo que entró, se gastó en todo esto, y ¿quedó algo o no quedó algo? Y el destino es este. Yo quiero ver qué Poder Ejecutivo Municipal hace eso. Esto es lo que entró, esto es lo que se gastó, y no quedó nada, usé todo en la pandemia, o no. Lo que quedó lo destiné a otro tipo de gasto. Entonces, no podemos hacer ese tipo de cosas. Seamos un país serio, de verdad. Queremos crecer, ahora, Gabriel, bien. Si no, se van a ir todas las empresas. Así de sencillo. Es que está sucediendo, pero está sucediendo y se van a ir. Y lo más cerca que tenés es Uruguay, que está haciendo un plan incluso para atraer... Pero además vas a ir a otro país, digamos, no solamente Uruguay, que lo tenés más cerca, obviamente, pero eso es lo lógico. Ahora yo te quería preguntar, ¿cuán lejos está? Porque además hay una desigualdad tremenda, porque no solo tenés una carga tributaria inmensa, sino que la paga la mitad de la población económicamente activa. O sea que es doble la injusticia. Los que pagan muchísimo y el que no paga nada y vive de lo que paga el resto. ¿Por qué o cuán lejos está, y esto sin hacer apología de eso, pero es un tema que se habla, la rebelión fiscal? Vos que sos alguien que está día a día con el que paga los impuestos, ¿por qué el tipo que paga los impuestos no deja de pagarlos, por ejemplo? O sea, tan coercitivo es el Estado argentino, o sea, tan disuasivo como para que pagues unos impuestos que sabés que son sobredimensionados, que no van al lugar que tienen que ir, que hay gente que tiene el mismo negocio que vos y no paga. ¿Por qué yo, Carlos Manzoni, sigo pagando ese impuesto?
Mira, básicamente seguís pagando los impuestos por 2 o 3 motivos. El primer motivo es porque el no pagar los impuestos en Argentina de cualquier nivel, ¿sí?, te conlleva que te deben el nivel de riesgo que tenés, que no te dejen, digamos, acceder a algún plan de pago en cuotas. Los empresarios, aunque mucha gente no lo vea o no lo quiera reconocer, siguen apostando igual todavía al país, entonces muchos han decidido pagar los impuestos a una costa de tener que meter la mano en su bolsillo, en sus ahorros, pero además porque el poder coercitivo del Estado es muy grande. Entonces yo muchas veces le digo a los clientes, mira, esto es inconstitucional, esto es confiscatorio, no corresponde que lo paguen, vamos a discutir. Y los empresarios tienen miedo y te dicen, no, ¿qué voy a discutir? Me lleva un montón de tiempo, voy a perder, siempre va a haber alguna instancia donde me van a decir que correspondía. Y esto, digamos, no quiero entrar en la parte técnica finita, pero esto viene pasando desde hace muchísimos años. Entonces, de vuelta, te pongo otro ejemplo también bien gráfico. Sacamos el ATP para ayudar, en teoría, a los empresarios a pagar el 50% del sueldo. Esto nació en el mes de marzo-abril de este año. Muchas empresas se adhirieron a ese programa ATP. Me pareció una idea muy buena del Estado salir a ayudar a las empresas. Después de que estuvo en vigencia, sacamos normas diciendo, pero ¿sabés qué? Si vos te metiste en el programa ATP, no podés distribuir dividendos por tanto tiempo, no podés pagar operaciones de comercio exterior con vinculadas y además no podés acceder al mercado único y libre de cambio. Sí. Después de haberle dado el beneficio, sí. Ergo, tuvieron que empezar a renunciar las empresas. Es una trampa, claro, es increíble. Sí, pero fíjate el error garrafal que vuelven a cometer, ¿sí? Que ahora, para la moratoria te lo vuelven a poner como condiciones. O sea, vos entras en la moratoria y si llegás a hacer alguna de estas operaciones se te cae la moratoria. Entonces, la pregunta obligada, el señor accionista, el señor propietario de una empresa, ¿cómo vive? Vive de los dividendos, vive de los retiros de utilidades que tiene la empresa. O sea, porque accedió a una moratoria, porque estuvo en una pandemia, pero no puede retirar el fondo, no puede vivir, ¿con qué mantiene a su familia? 1. 2. Empresas multinacionales muy grandes que necesitan importar bienes o servicios que Argentina no los tiene, no se los puede proveer. Y si no importa esos bienes o esos servicios, no puede seguir produciendo lo que produce y vende en Argentina o exporta, que genera valor agregado. Tampoco lo podés hacer, arreglate como puedas. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿queremos crecer? ¿Queremos solucionar? ¿Queremos reactivar? ¿O es todo como en el fútbol? Y me pegaron una patada, me lastiman, no, siga, no pasó nada. Sí, ahí sería la doctrina La Molina, quedó pegado La Molina, ¿no? A esa. Exacto. Que en impuestos y en derecho nos gusta mucho decir la doctrina tal y cual, bueno, era el siga La Molina. Entonces, hacer una pregunta a mi compañera Alejandra. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo muy estás? Interesante escucharte, por supuesto, y me generan muchas preguntas mientras te voy escuchando. Primero, tantos oyentes que nos deben estar escuchando que habrán intentado a lo largo de los años poner su empresa y terminan rindiéndose por la cantidad de impuestos que tenemos en Argentina. Y segundo, todo esto que vos nos estás contando, supongo que sí, pero las personas que están a cargo de nuestro país, los responsables, los dirigentes políticos, ¿vos crees que esto no lo saben? ¿Lo saben? ¿Y por qué motivo es que esto, en ningún momento esta reforma tributaria se lleva a cabo? Esta semana, por ejemplo, los locales de comida y una manifestación de los repartidores de aplicaciones, de las aplicaciones de repartición de comidas. Bueno, explicaban, por ejemplo, charlé con un encargado de una hamburguesería muy importante, dice, nosotros no podemos tener nuestra flota de repartidores por la carga que nos requiere eso a nosotros. Dice, no podemos arriesgarnos a tener más gente porque tenemos que pagar demasiados impuestos. ¿Por qué motivo esto no se hace? ¿Cuál es tu visión? ¿Querés que te diga algo para la tribuna o te digo la verdad? Decime la verdad. Bueno, te digo la verdad entonces. Porque no queremos hacer las cosas como hay que hacerlas. O sea, no queremos ser un país moderno
queremos hacer cosas que no funcionan en Argentina. Vos mencionás una app de delivery, suponete, o una cadena de hamburguesas o lo que fuere, ¿sí? El costo de tener a una persona, digamos, en blanco es un 40% mínimo más que le cuesta al empresario, ¿sí? Y a lo mejor lo que está haciendo es probar a ver si la cosa funciona. Dale un plazo de gracia, bajale esos aportes como hace Uruguay, como hacen otros países durante un tiempo hasta que el negocio se consolide. Y después hablamos, es mejor recaudar menos, pero recaudar algo. Si vos lo que querés es recaudar el todo, cuando las empresas son un emprendimiento, cuando son startups, no funciona. En el resto de los países del mundo le dan un montón de ventajas, de beneficios iniciales por X cantidad de años para que se consoliden. Entonces, esto no funciona, primera. Segunda, ¿por qué no lo hacen? Vamos a usar otra vez un término futbolístico. ¿Vos te acordás lo que decía el anillo que tenía Humberto Grondona? Todo pasa. Todo pasa. Y si es todo pasa, entonces nosotros estamos hoy durante X cantidad de tiempo, tratamos de manejarla como podemos, necesitamos los ingresos, no me importa de qué manera. Para la galería o para la tribuna decimos que vamos a hacer una reforma tributaria y después no terminamos haciendo nada. Yo te cuento una experiencia personal. En el año 2001, ¿sí? 2002, de vuelta, esto es técnico, no es político. El presidente de ese momento, ¿sí? A través de su jefe de gabinete, llamó a más de 60 especialistas en el tema tributario para hacer una reforma en serio. Trabajamos durante muchos meses en la Casa Rosada haciendo ese proyecto, esa reforma. Se tradució en un libro, está claro, en un libro que publicó el gobierno de ese momento. Estaban todo lo que era necesario hacer para hacer una reforma tributaria en serio, consensuada, que tuviera efectos, que fuera para adelante, que pensaran reactivar el país. Quedó en el libro. Y después de eso hubo otros proyectos de reforma que me tocó participar de vuelta, ad honorem siempre para tratar de ayudar a Argentina, y siempre quedaron en eso, en un librito. Algunas se traslucieron en una reforma parche, como fue la última que hizo el gobierno, y que buscó darle cierta progresividad al sistema para los que más ganan y demás, que fue el tema de la renta financiera. ¿Cuánto le tradujo al Estado en recaudación? 3,20. No sirvió. Desde la teoría podría ser muy bueno, pero en la realidad no. Entonces, hagamos las cosas que funcionen, pero reactivemos el país. Y el país no lo reactivamos mientras tengamos un tamaño de Estado nacional, provincial y municipal como tenemos, y no pongamos los impuestos que realmente corresponden. De vuelta, les dije, no hay un país en el mundo excepto uno, y esto es totalmente objetivo, Bolivia, que tenga un impuesto parecido a ingresos brutos. En el resto del mundo no existe. El impuesto a los débitos y créditos en el resto del mundo no existe. Y así podemos seguir con los 170 impuestos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De hacer las cosas bien, Gabriel, o del colega siga? Tuyo, que ingresos brutos es un impuesto medieval, ya no se utiliza en el mundo. Por eso dije, no hay, el único caso medianamente similar es el impuesto que hay en Bolivia. En el resto del mundo no existe. Lo único que se busca que es recaudar, grabar 2, 3, 4 veces la misma fuente productora de una renta. Porque si yo grabo con el impuesto al valor agregado del consumo de la gente, lo grabo con el impuesto sobre los ingresos brutos, se lo grabo cuando entra la plata en la cuenta o sale, con débito bancario, se lo grabo con una tasa municipal que llamo de seguridad y higiene, que de tasa no tiene nada y es un impuesto, porque el servicio jamás me lo prestan. Entonces, estamos totalmente locos. Te voy a poner otra perlita más dentro de esta locura que estamos haciendo en Argentina, porque de vuelta, yo soy argentino, vivo acá. La tasa de interés que te cobra un banco cuando vas a pedir un préstamo, obviamente, está incidida por determinados impuestos. Uno de ellos es ingreso bruto. El otro impuesto que incide también en la formación de la tasa de interés que te va a cobrar a un banco es la tasa de seguridad y higiene que le cobran al banco en cada municipio. Bueno, en estos últimos 4 meses todos los municipios están poniéndole o incremento de alícuota en la tasa de seguridad y higiene o queriendo grabarle
más de los ingresos que corresponden a ese municipio a través de esta tasa. Con lo cual, obviamente, los bancos no son una entidad de beneficencia, ¿sí? Su ingreso, su ganancia está dada por la diferencia entre la tasa de interés que cobran y la tasa de interés que pagan a los ahorristas. Si vos le seguís poniendo impuestos, que los va a terminar trasladando, la tasa se encarece, entonces ¿quién va a pedir un crédito en un banco? ¿Y la culpa es del banco? No, la culpa es del Estado que le está poniendo esas tasas. Sí, sí, es uno de los grandes palos en la rueda, de los grandes obstáculos que tiene la Argentina, Gabriel, y bueno, que se tendrán que solucionar en algún momento cuando haya una decisión política, ¿no? Pero ha sido muy claro y te agradecemos mucho esta comunicación de hoy. Por favor, y a sus órdenes para lo que necesiten. Gracias, un abrazo. Fue Gabriel Hermida, socio de impuestos de Auren, Argentina.